hasta las 12. Dicen en el libro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Agenda Pública 2020. Hoy miércoles, mitad de semana, y estamos a 3 de junio del año 2020, viviendo la nueva realidad social. 3 días de que se reactivó de cierta forma el movimiento aquí en Reynosa. Nos descongelamos cierta parte. El 25% del comercio de nuestra localidad abrieron sus puertas, sí, cumpliendo con algunas medidas de restricción, pero la movilidad la veíamos desde la semana pasada. A la gente ya no la podía detener un mes más en las casas. Se ve que ya estamos poco a poco reactivándonos, sin embargo hay sectores en los que pues todavía la crisis pegó fuerte, y eso es lo que ha dejado el COVID-19. De eso y más vamos a estar platicando el día de hoy en nuestras mesas de diálogo. Como todos los días, yo saludo con mucho gusto a mi compañero Alfonso Madera, que comparte micrófonos de Agenda Pública 2020. ¿Cómo estás, compañero? Qué gusto saludarte, buenas tardes. Bien, Aisha, me da gusto saludarle, buenas tardes a todos quienes nos ven a través de esta plataforma. En este día miércoles, como dicen algunos, ombligo de la semana. Tú dices ahorita, ya estamos descongelándonos de este congelamiento que tenemos. Pero mira, el municipio, el gobernador, que te extiende una carta, ¿no?, de reapertura. Un acuerdo. Un formato. Un acuerdo, un formato, que tú lo bajas de internet, Así lo imprimes y eso te va a amparar, tomando en cuenta las medidas de prevención. Así es, al momento que tú Pero, accesas a esa página, sí, se supone que debes de leer todo, porque ahí vienen todos los lineamientos que tú debes de tomar en cuenta para darse esa reapertura. Entonces, al momento de que vaya, te dé una visita al COEPRIS, pues ahí, y tú le muestras esa copia, eso quiere decir, una, que estás autorizado para sí, abrir, y otra, que tienes o estás obligado a cumplir con todas las medidas. es una carta compromiso, ¿sí?, que no te cuesta nada, No, esto trámite gratuito, ¿sí? Pero yo te digo, lo expide el gobierno del estado, a través de la COEPRIS, si tú quieres, pero ¿es válido para quiénes? Para los ¿Se ampara establecimientos, contra qué autoridad? la COEPRIS. Sí, pero te ampara ante... ¿Es válido para el municipio también? Sí, sí. ¿Cómo Sí, para el sí. municipio? Es decir, esa carta te ampara como reapertura, tu negocio, cumpliendo con lo ya establecido, con lo que ya sabemos. Te debe de amparar contra el municipio también. Bueno, sí. a lo que voy es a lo siguiente. Hay esa carta, y ahorita, hace unos momentos, una hora aproximadamente, me abordan unos comerciantes de la calle Peatonal Hidalgo, Ajá. que pasó una comitiva encabezada por Federico Pérez Lozano, director de Protección Civil y Bomberos Ajá. de Reynosa, Tamaulipas, y como unos 15, 20 más, diciéndoles que cerraran, que no hay indicaciones de nada, que seguimos como mismo. Le enseñan la cartita famosa esa que tú me comentas. Mira, pero es que aquí dice, no es válido para nosotros. Cierran porque cierran. Oiga, pero es que somos esenciales. No, las indicaciones son de que hay que cerrar. Mañana dicen los comerciantes, los líderes del comercio, a las 9:30, 10 de la mañana estamos en la presidencia para dialogar ahí con las autoridades. Por eso te decía yo al principio, ¿a qué estamos jugando? Se deben de acatar, son instrucciones del gobierno estatal. Por eso, pero aquí Deben no la de están alinearse. respetando. Hay que cuestionar a Federico. Y eso me lo acaban de decir apenas hace un momento. Entonces por eso te preguntaba, era mi interrogante. Se supone que con esa carta estás amparándote tú, Sí, para tu reapertura en un registro. yo entiendo perfectamente de todo eso. preregistro. Yo lo entiendo perfectamente eso. Hay que ¿Qué en checar. forma de sarcasmo te lo decía? ¿Sí? Allá me descongelan y aquí me encongelan. Entonces, ¿Y aquí estamos jugando. y qué Y ahí está la cartita, ahí está como esto. ¿Y qué hicieron los comerciantes? Cerraron. Pues sí, pues están acatando órdenes. Unos negocios que están establecidos, que venden comida en algunas plazas, la Plaza Niños Héroes para ser más exacto, ya tienen sus changarritos, pero según A los ambulantes. hay voces que anda una grúa levantando sus carritos.
Hasta dónde es cierto esto de las grúas, desconozco yo. Pero de que sí notificó Protección Civil a los comercios informales, comercio informal, que cerraran, que las instrucciones son de que seguimos como mismo. Y esta carta que me ampara no es válido para nosotros. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Es lo que yo digo. ¿A qué estamos jugando en este sentido? Hablábamos con lujo de detalle sobre la cartita, la carta compromiso de la COEPRIS, del gobierno del estado. ¿Y aquí qué onda? ¿Cómo andamos? Que esa carta no es válida. La descarga de la página coronavirus.tamaulipas.gov.mx. Me queda claro. Me queda claro. Es completamente gratis. La podrán desplegar, la podrán bajar de la mismísima página del gobernador del estado, Francisco García Cabeza de Vaca. Pero aquí en Reynosa no tiene efecto. ¿Qué triste, no, Reynosa? Lamentablemente sí. Qué triste la situación. Dice, el formato de preregistro para la reapertura de establecimientos es accesando a ese portal que les acabo de comentar. ¿Qué es lo que van a encontrar ahí? Vas a registrar tu establecimiento y el giro. Ahí revisarás los lineamientos y el protocolo de reapertura. Aceptas la carta compromiso. Realizas la evaluación. Descarga e imprime la constancia, carta compromiso y el formato de evaluación. Para más información o quejas sobre el protocolo sanitario de reapertura en línea, llama al 01800-720-3774. Se informa que el trámite es completamente gratis. Totalmente de acuerdo. Ahora, dirán, es que Reynosa es un municipio libre y soberano, pero está sobre... de eso hay mucho que hablar, ¿sí? Es decir, ¿podrá ser yo libre y soberano? ¿Tengo restricciones o sí me tengo que acatar lo que dice el gobierno del estado? ¿O me tengo que acatar a la Constitución mexicana, lo que diga López Obrador, o al Comité de Salud? ¿Qué es lo que predomina actualmente? Hacemos las leyes a un ladito y aquí va a predominar lo que yo diga por los míos. Eso va a ser crucial. Ahorita entrando con nuestro invitado especial. Sí, vamos a ponerlo ¿sí? en la mesa. Es decir, son varios temas que hoy vamos a despejar. Varios temas con nuestro invitado. Yo no digo más. Vamos a quien le corresponde. Para no hacer más extensa la introducción, vamos a saludar con mucho gusto a nuestro invitado del día de hoy. Agradezco haya aceptado la invitación de venir a colaborar con Agenda Pública 2020, analista político. Ya hemos trabajado en equipo, hemos puesto en la mesa diferentes temas sobre el acontecer diario de nuestra localidad y nos da un panorama amplio de cómo se ve la política y qué es lo que se espera. Temas como ese vamos a estar platicando el día de hoy. Saludo con gusto a Óscar Aldrete, analista político. Bienvenido a Agenda Pública 2020, Óscar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, hombre, gracias, Laisa, por la invitación. Saludos para mi amigo Madera. Y sí, son temas que generan polémica ante la opinión pública porque se ve como una divergencia en un asunto de la mayor importancia para la comunidad reynosense en materia laboral, porque ha habido una parálisis de unos meses donde no hay ingresos y ahora... Me parece una postura autoritaria de Federico Pérez Lozano en su carácter de titular de Protección Civil. Primero, son indicaciones emitidas por un poder constituido. Los ayuntamientos en México no son poderes constituidos. Tienen cierta autonomía en su funcionamiento interior, pero supeditados en todo a los dos poderes que rigen al sistema político mexicano regional, que es el poder legislativo local y el ejecutivo estatal. Por ende, esas disposiciones son de acatamiento total, no son de discusión, se acatan. Y lo que hace es una clara violación a un acuerdo emitido por el poder ejecutivo estatal, en términos de sus facultades que están previstas en norma suprema y en norma estatal. Ahí francamente es un hecho autoritario, falto de sensibilidad y no atendiendo el documento emitido por un poder constituido. Es decir, en el sistema parlamentario, en el sistema presidencialista en México, las dos instancias tienen el derecho, la facultad de emitir acuerdos, incluso decretos que son de obediencia para la comunidad tamaulipeca. O sea, es decir, no nada más el Congreso emite acuerdos o emite decretos, también el Poder Ejecutivo. Y en este caso, el gobernador del Estado. Para ser más claro. Exactamente, emitió el decreto o el acuerdo
que es de obediencia para los 43 municipios de la entidad. Yo creo que ahí Federico, en una falta total de inteligencia y de conocimiento legal, actuó de una manera, aparte de desconocimiento legal, una manera autoritaria. Pero me extraña porque él es licenciado en Derecho. Pues híjole, yo creo que habría que revisar su conocimiento en la materia, porque francamente no es tangible esa actitud. O sea, me refiero, su corresponsabilidad es total, protección civil. Sí. Y asume facultades, primero, que no son directamente accesibles a su función. O sea, sobre negocios van, y yo estuve en la administración pública en su momento también, y conozco el sistema interno, sí, y sé cómo operan, y creo que no es plausible ni válida una actitud de esa naturaleza. Entonces, violatorio. Es violatorio. Sí, dejémoslo muy claro. Es violatorio de hecho, a este decreto que emitió el gobierno del Estado. ¿Sí? Es decir, yo no puedo, como presidente municipal, brincarme las trancas. Decir, no señores, aquí va a ser lo que yo quiera. No, espérame, hay un decreto que te está, no es que si quieres, te está obligando a que lo acates. Claro. Por eso los comerciantes dicen, oye, nosotros bajamos, dice reapertura, dice el nombre, con fecha del 3 de junio, van, ¿sabes qué? Para mí no es válido, vámonos. De cierta forma estás cumpliendo, tú al momento en que imprimes eso, es tu carta compromiso. Exactamente. Estás cumpliendo con las medidas que Les pongo un ejemplo para la opinión pública, un ejemplo, por ejemplo, a nivel federal se instaló un Consejo de Salubridad General, que la preside el presidente de la República. Sí. Y la Secretaría de Salud, en este caso el subsecretario, el Gómez-Gatell, el rockstar, hace funciones específicas sobre cumplimiento de un decreto o un acuerdo emitido por una autoridad superior. Y si llegase, por ejemplo, al gobierno de la Ciudad de México, que ahora es entidad federativa, y van y quieren aplicar un mecanismo y dicen, no, pero porque yo estoy en desacuerdo con lo que dice el presidente, es un desacato a una instancia superior que se funda y se motiva en la Constitución Política Federal. Es algo muy similar, ¿eh? Exactamente, te iba a comentar eso. Es muy similar, porque decir, ¿cómo voy a no obedecer o no acatar una disposición emitida por la Secretaría de Salud en Tamaulipas y por el titular del Poder Ejecutivo Estatal en su carácter de jefe de la Administración Pública Estatal? O sea, a todas luces es un acto insensible e ilegal. Ahora, pudieran decir, es cierto, andan los de Protección Civil supervisando que esta reapertura, pues se den los lineamientos marcados. Es válido, ¿no? Sí, eso de es supervisión. Eso es diferente. De andarte exhortando, de en qué te puedo ayudar, ¿sí? Para que tu negocio inicie. Diferente, sí. Nada, vámonos, cero, cierra. Es coadyuvante, sí, pero no de esa manera. Exactamente, coadyuvante. Eso fue a qué horas, hoy por la mañana, hace rato. 6:30 más o menos, fíjate. Oscar, en la tarde. ¿Estarás de acuerdo con nosotros que 2-3 meses del COVID-19, claro, aparte de los contagios, aparte de los fallecimientos, coincides en la crisis económica que está dejando Oscar? A tu conocimiento, ¿cuánto tiempo nos llevará, hablando de la crisis económica, recuperarnos? No. Si es que un día se logra. No, es un golpe brutal para la economía mexicana y la economía mundial. O sea, lo que resta del año. No, va a pasar años, Laisa, para tratar de restaurar, más o menos darle rumbo y destino a la economía informal, por ejemplo, en México. Sí. Es un asunto global, pero tiene impactos directos en las regiones del país. Y este golpe ha sido muy severo. No nada más cambia el rumbo de la humanidad, sino que afecta totalmente los procedimientos que se tenían para poder generar recursos. Hoy día no nada más es el asunto legal, está el asunto de la personalidad del ser humano, que ahora andamos ya con desconfianza. ¿Sí? En la calle vemos a un adversario, a un ser humano lo vemos como adversario, como un potencial contagiante de ese famoso coronavirus. Y entran paranoias propias desde el desconocimiento, desde luego, y de una parafernalia armada
desde las economías más duras del mundo, con los medios de comunicación internacionales bombardeando sobre un fenómeno que es tan natural como la vida misma. Y si bien es magnificado. Desde luego, y el efecto que tiene en economías emergentes como la nuestra, como en México, es devastador. O la situación que vivimos nosotros en la región donde vivimos, en Reynosa, en Tamaulipas, es un asunto muy preocupante. Ya no es un asunto de gobernabilidad, es un asunto social, que tiene que ver cómo reconstruir la confianza, por ejemplo, del comercio. Por ejemplo, me refiero específicamente en las comidas, en los restaurantes, en los bares. Vaya, que tener una fuente de ingresos razonable. Y de repente, no nada más les quitan la chamba por esa situación, sino que revientan al comercio informal y al comercio formalmente establecido, porque el acuerdo nacional, ese sí, la de obediencia para todo el país, indica que esos empleos o esos negocios no son esenciales. Es decir, oye, entonces tengo que estar recluido en casa y no tengo ingresos, entonces es un problema grave. Y luego sales y no hay un instrumento económico del gobierno de la República para fomentar el empleo. O sea, métele lana para la reactivación del comercio. Para, en el no tener los recursos necesarios en este momento, ayudaría sobremanera a aguantar ese comercio para reactivar la economía. Pues no nada más tiene un efecto económico, ahora sí tiene un efecto de gobernabilidad. Vienen unas elecciones atípicas totalmente en 2021, y este tipo de fenómenos hace que esas elecciones sean atípicas en su normalidad. Me parece que esto que pasó con el coronavirus es histórico, es inédito, pero en contra de la normalidad democrática donde había vivido, si bien un país desigual, un país donde campea la pobreza, pero no hemos llegado a un asunto como ese de hambruna. Es muy preocupante. Totalmente de acuerdo. Inclusive, vive más allá, y tú tocaste el tema. Es decir, es cierto, la salud, los problemas que tenemos en cada uno, pero las autoridades están a la altura de las circunstancias. Es decir, sí tienen visión para lo que después de empezar a trabajar para poder activar este asunto. Las autoridades sí tienen las herramientas, sí tienen la visión, sí tienen a los asesores, sí tienen para poder reactivar, buscar las estrategias adecuadas para que esto se reactive. ¿Sí están a la altura nuestras autoridades? No, si de por sí en México ya venimos no creciendo. Han sido rebasadas. Han sido rebasadas. Han coincidido en un conflicto por el poder y no han reparado en que lo que hoy día tiene una prioridad fundamental es llevar políticas públicas que benefician al colectivo en un momento de disyuntiva tan grave como este. Hoy día era el momento para que un estadista de altura, con visión de Estado, incluyente, con una política, y vaya que la entiende porque viene desde la lucha social, me refiero a Andrés Manuel, como jefe del Estado mexicano. Era su oportunidad para poder entender el problema que se vive, porque si es algo entiende Andrés, es de los problemas que tienen, por ejemplo, la gente que menos tiene. Ahí radica su potencial en cuanto a clientela electoral. Y vimos que bajo un esquema de no repetir los estereotipos políticos de sus antecesores, de los neoliberales y los conservadores, de no endeudar al país, está conduciendo a una de las quiebras más espantosas de las que se tiene memoria en México, porque colapsa a todo el comercio, a la economía mexicana, de por sí históricamente fracturada. Hoy los condena a un asunto muy difícil, ¿eh? Por eso la perspectiva de restauración de la economía es a largo plazo. Sí, pero aquí pongamos en la mesa, el gobierno federal trae unas instrucciones, manejó un semáforo, el rojo, el verde, el naranja, pero a fin de cuentas dieron la instrucción de que cada gobierno de cada estado era el que iba a tener la última palabra y decidir cuándo descongelar su estado, dependiendo de la situación de cada uno como lo viviera. Entonces aquí
digo, el gobierno federal pudiera traer unas instrucciones, el gobierno federal hizo al inicio de esta pandemia, pero a final de cuentas, quien tiene la última palabra es el gobierno del Estado. Y el gobierno del Estado ahorita está, de cierta forma, reactivando esto. Sin embargo, a mi opinión, a excepción de que ustedes, lo que ustedes piensen, siento que las acciones que tomaron, hablando del gobierno del Estado, no fueron las adecuadas. Sí, pulsando... Considero que Sí. lo que pienso yo, lo que está haciendo ahorita el gobierno, el 25% de escalonado la reapertura, a lo mejor lo pudo haber hecho desde un principio, o simplemente no haber paralizado el comercio, haber hecho estas medidas aún estando dentro de la... Mira, fíjate la contraparte tan compleja que es el sistema federal que tenemos en México. La división de poderes, que lo conoces bien, Leonce. Las formas de gobierno habría que revisarlas profundamente porque es cuando contraponen las disposiciones federalistas de la división y la autonomía de los poderes, no los ayuntamientos, los poderes del Estado mexicano. Por ejemplo, ese decreto o ese acuerdo que tomó la Secretaría de Salud, el Consejo de Salubridad General encabezado por el presidente de la República, dictaminó que ese decreto o ese acuerdo era de obediencia para todos los mexicanos. La sana distancia, evitar las aglomeraciones, el cubrebocas y demás. Y cancelar los negocios no esenciales. Si un Estado contrapone lo dispuesto por ese acuerdo, o sea, ese consejo está previsto en el artículo 74 de la Constitución Política Federal. Cuando existen graves perturbaciones que ponen en riesgo la vida de los mexicanos, ese consejo se instaura, se activa, porque siempre está previsto en norma. Se instaura, se activa y entonces lo que dictamine ese Consejo de Salubridad General es de obediencia para las 32 entidades federativas del país. Porque en norma constitucional vivimos un presidencialismo bastante fuerte aún, y las disposiciones de la norma nadie puede contraponerlas. Imagínate, vas a un escenario que Francisco hubiera dicho: oye, a ver, yo creo que yo pulsando mi entidad, porque conozco mi entidad, empiezo a pulsar el momento de cómo está la penetración del coronavirus, los infectados y demás. Y él saca, ¿sabes qué? No es tanto como pasa en la Ciudad de México. Creo que voy a permitir que sigan trabajando el 50% de negocios. Y lo abre. Y el presidente dice: bueno, yo te emití un decreto, pero cada entidad con doble colmillón de Andrés Manuel dijo: pero no es obediencia, ya se los dejo a su criterio. Como diciendo: amárrate al dedo. Exactamente. Y lo que hagas o dejes de hacer va a repercutir en la campaña, porque el político vive de la campaña desde que se duerme hasta que amanece. Claro. Por ello era bien difícil que un gobernador asumiera una actitud contradictoria a esas disposiciones. Pero lo hizo Jalisco. Bueno, ahí este amigo tuvo una actitud insurgente, con ánimo de muchos reflectores, pero puso en riesgo a miles de jaliscienses. Pero es que esto es de riesgos. Si hay riesgo porque haces, hay riesgo también porque no haces. Bueno, también tiene razón. Es decir, Jalisco yo lo veo que los tiene bien puestos y dijo: sí, acato, sí, yo me debo y estoy allá. Pero yo también soy libre y soberano. También le pongo algunos ingredientes. Fue el que hizo el Estado más pruebas, ¿no? Pruebas que Gatell se rehúsa precisamente a hacer. Sí, tomó esas decisiones que fueron muy significativas y de hecho como paradigma para las demás entidades federativas. Dijo: déjame hacer pruebas, porque Gatell se niega. Me dijo: no, son muy caras. Y mejor llevó como análisis el rebaño, que fue un mecanismo que utilizaron en Europa para medir el grado de pulsación y a través de medidas preventivas evitar que se contagiaran más mexicanos. ¿Qué destaca de Francisco García Cabeza de Vaca en el tema del coronavirus? ¿Qué aportó? ¿O simplemente fue siguiendo lo ya dictado, lo que le estaban dictando,
¿Qué aportó Francisco García Cabeza de Vaca en este del coronavirus? ¿Cuál fue lo más sobresaliente? ¿Sí destaca de los demás gobernadores? ¿Sí destaca Tamaulipas por las acciones tomadas? Yo vi una actitud inteligente en el tiempo de tomar decisiones políticas, en una situación de coyuntura tan compleja. Porque aquí evidentemente que lo que más interesa es la salud de los mexicanos. Claro. Pero vuelvo a reiterar, en política todos son cálculos. Todo es un pro y tiene que ser analizado antes de tomar una decisión porque tiene una repercusión electoral y más en un proceso tan cercano como el que arranca el 2021 y luego la gobernatura en 2022. Vi una actitud prudente, una actitud a veces desafiante contra el Poder Ejecutivo Federal, argumentando y diciendo, oye, espérame, es que esto no es una situación de un Estado federado. Puso en la discusión nacional antes del coronavirus una posible separación del pacto federal por un manejo, digamos que no justo de la economía nacional en el reparto. Por ejemplo, Tamaulipas genera una alta capacidad económica que se va a trasladar por el federalismo tan inicuo que tenemos, va para la federación y luego la federación lo regresa y la federación no mandaba los recursos que Tamaulipas captaba. Entonces situaciones como, por eso vino el amague desde la Cámara de Senadores, comandada por Ricardo Monreal, de una posible separación de poderes. ¿Recuerdan los temas? Sí, claro. Esto era previo esto. Cuando llega, esto ya estaba calculado, los dos son periodistas de mucha experiencia. Los cálculos políticos, el coronavirus ya venía. Cuando sale separación de poderes, ya China brotaba el coronavirus en un asunto global, vivimos en un mundo global, iba a llegar a México. Y ellos, con las políticas en cuanto a medicina preventiva se refiere, ya tenían los cálculos. Por eso se veía venir un conflicto que querían sacar la mayor raja electoral posible sin daño alguno. Yo vi en Francisco una actitud inteligente en esa área, pulsando la situación real. La Secretaría de Salud pues impuso con un acuerdo el uso de cubrebocas obligatorio, el doble no circula. O sea, situaciones que tienen que ver para poder desactivar la curva de infección que marcaba Gatell como el apunte más álgido. Sí. Y entonces lo hicieron para paliar evidentemente los efectos del contagio, que era lógico que venía también con todo en Tamaulipas. Esas acciones del gobierno federal, las acciones del gobierno estatal, ¿crees que a final de cuentas en los próximos años que son elecciones van a tener efecto? Desde luego la dice. ¿Efecto negativo, en contra? Efecto negativo, a favor de... efecto negativo porque cuando los mexicanos que teníamos la certeza de que estamos en un estado constitucional muy poco eficiente, un sistema de partidos degradado a burdeles, donde se despachan el poder de manera cínica, donde un sistema de partidos que está en franca deterioro. Había esa percepción de que las cosas no estaban bien en México. Una eficacia es decir, la administración pública era tan cuestionable que decían, oye, espérame, es que están gobernando para ellos, se están robando el dinero público, están despojando del patrimonio de los mexicanos, una pandilla de personeros que tomaron por asalto la partidocracia enfermiza y luego tomaron por asalto el poder público en México. Ante esa perspectiva, y luego viene este coronavirus que empobrece, mira, para acabar pronto, la clase media está desapareciendo. Se está convirtiendo en el México de los pobres y en el México de los ricos. Sí. Y es más grave aún este problema, que alguien desde la esfera del poder provoque una confrontación clasista por la permanencia en el poder en la cultura rupestre del haya sido. Ahora, que la clase media desaparezca, pero que se vaya hacia arriba, no. Claro. Se va hacia abajo. Claro. Eso es porque no hay las herramientas adecuadas precisamente para eso. La República de Chile te da un ejemplo de cómo la sociedad chilena disputa con todo a Piñeira
le está cuestionando a su gobierno, pero para no caer de la clase media. Ahí la pobreza se extinguió. Chile empezó a crecer con un Producto Interno Bruto muy relevante en los sistemas de Sudamérica. Ahora están enfrentados con Piñera, pero por razones de no bajar de la clase media. Y aquí se ahonda la crisis. Aquí se genera una fábrica que no para de reproducir pobres en el país y evidencia la falta de gobernabilidad y talento de la clase política gobernante, emitida de un sistema de partidos disfuncional. Aquí dirán, Andrete, pues hay entrega de becas, hay entregas a las pensiones, incremento a los adultos mayores, hay Dos Bocas, el Tren Maya, el aeropuerto, es decir, esos son los datos que tiene el presidente y para él, pues sí está haciendo, sí está generando que para el país... sigue en movimiento el país. Sí. Pero le ponemos pausa. No me pausa, ahorita regresando abordamos ese tema. Sí. Vamos a un corte comercial, es pequeñísimo y regresamos. Rápidamente, Perfecto. regresamos. Sí, se va totalmente de lado, ¿verdad? Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Gracias a todas aquellas personas que están conectando a Agenda Pública 2020. Compartan esta transmisión para que más gente se una a este espacio que está hecho completamente para todos ustedes. Recuerda que estamos transmitiendo de manera simultánea por diferentes plataformas digitales. En Facebook nos encuentras como Laisa Reina, es un perfil en el que transmitimos. Al mismo tiempo lo hacemos por Laisa Reina Noticias y por el portal de mi compañero Alfonso Madera. En esas tres páginas tú nos encuentras de manera simultánea, quiere decir al mismo tiempo, a la misma hora y por el mismo lugar, transmisión en vivo. También por Periscope, que ya sabes que Periscope se conecta por Twitter. Ahí también nos encuentras completamente en vivo a través de esta transmisión por Laisa Reina Noticias. Canal de YouTube, también tenemos canal de YouTube y también puedes encontrar este espacio informativo que está hecho completamente para todos ustedes. En el canal de YouTube estamos como Laisa Reina Noticias, así como encontrarás el programa de Agenda Pública 2020, también encontrarás diferentes entrevistas que diariamente estamos publicando a través de nuestro canal de YouTube. ¿Para qué? Para que te mantengas muy bien informado. Son exactamente las 8:13. Continuamos en vivo en esta mesa de diálogo, agradeciendo que haya aceptado la invitación a nuestro analista político, nuestro gran amigo Óscar Aldrete, que estamos tratando un tema y es muy interesante. ¿Qué es lo que hay, qué hay detrás y qué es lo que deja
a su paso el COVID-19, compañero. Totalmente de acuerdo. Por puro desastre, y estamos viendo, estamos quizás no descubriendo, redescubriendo que algunas autoridades no tienen la capacidad para enfrentar esto. Honestamente, hay que decirlo con todas sus letras. Y agradecemos la presencia de Óscar Aldrete, que se habla de tú a tú con las leyes, conoce al derecho y al revés. Y bueno, es de mucho, esta es una cátedra que nos brinda, donde nosotros aprendemos mucho y sobre todo, pues alimentamos también su criterio. Decía yo hace un momento, dirá López Obrador, oye, yo estoy entregando becas como ningún gobierno anteriormente lo había hecho. Hoy les incrementé la pensión a los adultos mayores, hoy les doy su dinerito a las cabecitas blancas de mi país. Hoy estoy haciendo el Tren Maya, muy criticado por cierto, el Dos Bocas, el aeropuerto. Entonces, ¿por qué me critican? ¿No es suficientemente eso para llevar al país a buen puerto, Óscar Aldrete? Bueno, es que desde la percepción de la política pública gubernamental sí, es válida. Lo que sucede es que el país tiene otro tipo de prioridades que necesitan de toda la voluntad política y la visión de un estadista como Andrés Manuel para reparar que, por ejemplo, el Tren Maya pues es un acto que no es propio en este momento por la emergencia que vive el país en diferentes áreas, como la inseguridad pública, que sigue siendo un fenómeno que tiene postrado al Estado mexicano. El asunto económico está latente, el crecimiento de los próximos 3 años no alcanza ni el 1% del Producto Interno Bruto anual. O sea, hay problemas que tienen otras prioridades, más allá de esos proyectos que desde un punto de vista objetivo, diríamos que son faraónicos, no son prioritarios. Hoy México necesita, por ejemplo, una reactivación económica rápida para evitar un colapso económico, un colapso financiero. El presidente está en la burbuja de los presidentes de la República anteriores. El llegar a ocupar la primera magistratura federal es una enfermedad que dice Calígula en su libro, que es una enfermedad que deteriora el sentido racional del gobernante. Es decir, pierde la esencia porque vive en la opulencia. El titular del Poder Ejecutivo Federal históricamente vive en la opulencia. No tiene la sensibilidad. Lástima, digo, yo no creía que esto lo iba a decir públicamente, porque las 3 veces que Andrés Manuel fue candidato a la República, yo voté por él, convencido que era la opción de gobierno que México requería para romper el viejo paradigma de la mediocridad y la corrupción. Creí que era la opción válida para poder llevar a México a estadios de bienestar económico y social, económico. Y hoy día lamentablemente veo cómo permea las estructuras del poder, veo cómo los emolumentos económicos enormes que se tienen en la primera magistratura federal están carcomiendo el sentido social de Andrés Manuel. Y lo digo desde el punto de vista como un pensamiento crítico sobre algo, sobre alguien que representa mi interés y quiero que a México le vaya bien, pero no le va a ir bien con un presidente autoritario, un presidente reaccionario que las conferencias mañaneras sería mejor que las suspendiera ya, porque no hay día que no abre un frente contra adversarios imaginarios o no. A lo mejor existen, claro que existen, pero México requiere de un estadista que tienda puentes de concordia y comunicación, no un presidente que abra fuentes de conflicto como el de hoy. Miren, como paradigma para la opinión pública, el gobierno estadounidense vive una crisis de gobernabilidad bastante relevante, con un populista desquiciado, un fascista reaccionario como Donald Trump, llevando a la primer potencia del mundo a un colapso social enorme. Nunca han superado el problema del racismo, que ha sido un referente que ha hundido a la nación norteamericana en graves conflictos racistas, xenofóbicos. Y hoy día, un personaje que alienta el conflicto, un personaje que alienta la confrontación y que dice, yo defiendo a los norteamericanos, pero a los afroamericanos no, ni a la comunidad latina tampoco, está abriendo un escenario de conflicto grave. Y aquí en México, guardando proporciones, es algo muy similar. Cuando queremos instalar el debate público entre pobres y ricos, estamos inaugurando un escenario muy negativo
para los próximos años, Sí. independientemente de todos los factores que aquejan al país, como los que estamos abordando en este escenario. Ahora, me llama poderosamente la atención que Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia con la votación más alta que ningún otro presidente en la historia de México había tenido, ¿cierto? Llegó con una desde luego. popularidad, ahorita la tiene también. Una A enorme. pesar de los pesares, López Obrador tiene una alta popularidad. ¿Sí? O sea, eso es innegable. Me llama poderosamente la atención que hay que regresar al pueblo lo robado. También, quizás sea otro cierto, ¿no? Pero no es suficiente. Yo te pregunto, para Óscar Aldrete, ¿cuál es lo que está haciendo López Obrador? Es decir, ¿qué debe hacer? Tenemos tiempo, van que 2 años, exactamente. Poco menos de 2 años. El 1 de julio cumple 2 años de que ganó la presidencia. Sí, entonces, 1 año y medio, el 1 de diciembre. Ya este tiempo perdido. Pero ¿qué podemos hacer? Tiene que pasar algo extraordinario, tiene que cambiar asesores, cambiar su mentalidad. Va a estar bien difícil para hacerlo. Pero en lo que le falta a López Obrador, puede enmendar el camino, puede darle vuelta al enorme, enderezarlo, o ya es tiempo perdido, o ya que se termine el sexenio de López Obrador y que vengan los que siguen. Fíjate, algo que vale la pena analizar con mucha frialdad. No quiero decir que esto sea igual al ejercicio de Enrique Peña, sería devastador para los mexicanos. Enrique Peña, después del Pacto por México al año y medio, no tenía nada que ofrecer a los mexicanos. Su gestión de gobierno terminó, se acabó el sueño del presidente Peña con un grupo de panegéricos, o sea, aplaudidores de otros partidos políticos que se han convertido en eso, en lacayos del presidencialismo, para efecto de alentar políticas públicas equívocas. Su gran proyecto del Pacto por México se terminó en 1 año y medio. Andrés Manuel requiere de un golpe de timón enorme para poder darle la certeza a los mexicanos que más allá de apoyos asistencialistas, que más allá de apoyos populistas que tienen una gran carga de rentabilidad electoral, Andrés Manuel, no con eso estamos descalificando al presidente, no, estamos visualizando su forma de entender el quehacer político. El candidato más efectivo que ha tenido este país en los últimos años, pero es un presidente igual o peor que los demás. ¿Pero efectivo cómo? ¿En qué sentido? ¿Efectivo en? Es muy efectivo en vender, por ejemplo, en comunicación política, nadie como Andrés Manuel. Es experto en hacer campaña electoral. Pero eso cómo me llena mi pancita. Ese es el punto. Como la gente quiere, después de haberlo convencido con esa retórica que iba a ayudar al pueblo, y eso de vuelve al pueblo, lo robado se me lo más deleznable. Sí. Ahora quiere buen gobierno y se da cuenta que Andrés Manuel, como jefe del Estado mexicano, como presidente de la República y como titular de Administración Pública Federal, es igual o peor que los demás. Navega en un mar de confusiones. No se ve una política pública sólida que enderezca, por ejemplo, la economía del país hoy día tan valiente. No se ve por ningún lado, con durazo y sin durazo, una política pública que ataque al crimen organizado. Hoy sale el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, y dice que desactivó más de 1,900 cuentas de grupos asociados al crimen organizado, particularmente al cártel Jalisco Nueva Generación. Ojalá, si es verdad, ese golpe es un golpe devastador, es el golpe más importante en la era moderna contra un flagelo como el crimen organizado que ha lastimado profundamente la integración familiar en México. Ese sería, yo creo, la punta de lanza para la restauración de un presidente que aún tenemos que otorgarle por el bien de México, porque sin Andrés Manuel, esta fue la última esperanza en corto plazo, en salida del sistema mediocre de partidos que tenemos, porque sería devastador y muy desesperanzador para los mexicanos que este gobierno, que el presidente que aglutinó más de 30 millones de mexicanos votaron por él, me incluyo en ellos, nos defraude en tan poco tiempo. Se requiere de un golpe de timón, como bien lo dijiste hace un momento, Alfonso, para los efectos de restituir derechos, de reconstruir el país, de fortalecer la democracia, de tener claro
que la responsabilidad debe ser compartida. Ahora, con los ejercicios de democracia directa que tenemos a rango de norma, como la revocación del mandato y la consulta popular vinculante, bueno, qué mejor escenario para los mexicanos que utilizarla. Y ahora que anda tanto candidato, vamos a atropellar a uno en la calle buscando el poder por el poder. Andan buscando la economía, que significa ganar una presidencia municipal, que es muy redituable. Se les gana la ambición en lugar del servicio. La sociedad mexicana, la sociedad tamaulipeca y la sociedad reynosense hoy entiende que lo que tiene enfrente son personeros cínicos, que no tienen la menor sensibilidad. Y este problema del coronavirus viene a alimentar la idea del desprestigio y el deterioro de las instituciones políticas en México, y particularmente nos quedamos con esto. Los partidos políticos, Alfonso, el AISA, son el instrumento por excelencia para accesar al poder, para ordenar, y paradójicamente, según las encuestas creíbles, son la institución más repudiada por los mexicanos. Es ahí la calidad de la democracia efectiva que tenemos en México. Necesitamos políticas públicas atractivas que generen bienestar y no estar esperando, Oscar, que digan, pues compañeros de Estados Unidos, mándenme las remesas porque necesitamos más dinero. No se trata de eso, ¿verdad? Claro que no se trata de eso, se trata de estrategias que implementar para poder activar nuestra economía. No depender de lo que mandan las remesas, pues no, eso que nos va a ayudar. Absolutamente nada. Entonces, reeditar episodios. Oscar, con todo de la Tamaulipas, las elecciones van a continuar. Es que en septiembre, octubre, cuando se abre el proceso ya electoral. En septiembre arranca el proceso electoral. Hasta el momento no ha habido ningún conocimiento, algún pronunciamiento oficial de los órganos electorales. No. O sea, continúa todo, sí, sigue todo normal. Sí. No hay cambio. No. Podría haber desde tu punto de vista. Bueno, si este problema Continúa. puede haber un rebrote del virus, hubiera la posibilidad de cancelar el proceso electoral y entraríamos en un problema constitucional inédito en la historia electoral de este país. Se suspende el proceso electoral en septiembre. Sí. Los partidos políticos más armatostes que mantener a la bola de parias que vienen 4 más, el INE está imposibilitado para acreditarlos como partidos políticos nacionales y por ende se quedan suspendidos. ¿Qué pasaría? Las cierros tienen que actualizarse. La norma fundamental establece que debe haber un cambio de gobierno. Habría que instalar juntas de administración civil en Reynosa, volver allá en aquel entonces de la etapa setentera con una ley que lo hacían con los pies. Evidentemente estaría en riesgo el proceso constitucional. Yo creo que supeditado a que no haya un rebrote del coronavirus o del COVID-19, el proceso tendrá su normalidad natural. Arrancará en septiembre, serán elecciones concurrentes, 14 gobernaturas hay en todo el país, más de 2,000 municipios en todo el territorio nacional, cientos de congresos estatales se van a renovar. Esta elección es la más grande en la historia electoral de este país en la modernidad. Estarían que en julio. Desarrolla el 2 de junio del 2021 serán las elecciones intermedias concurrentes en el país. Cambiamos gobernaturas, diputación local, los 500 diputados por el Congreso General. Y en Tamaulipas tenemos... ¿Y alcaldes? Alcaldes, son 43 alcaldías, 36 especímenes del Congreso del Estado. Y en ese caso los 500 diputados, en este caso 9 diputados de mayoría relativa que tienen cabecera en Tamaulipas. Ya que estamos en este tema, ¿qué perfiles ves tú encaminados para que... Perfiles. Muy flaca la caballada. Mira, con el gran respeto que tengo a mis pares en la tierra, y esto tiene que ver con comunicación política, con análisis frío y honesto de la calidad de la democracia que tenemos en México y en Tamaulipas. Y realmente, los que andan desatados andan entregando dividendos en colonias, tomates, tortillas, el otro tapabocas, cubrebocas, andan gel antibacterial. Me parece hasta ridícula desde el punto de vista más objetivo
la falta de talento, la falta de creatividad de estos personeros que insisten en reeditar episodios que han sido de muy mala memoria para los mexicanos y para los tamaulipecos. Yo creo que por ejemplo, en Morena, que es el partido, no es partido, es un grupo que está en adaptación, pero parece que es al revés, están en desadaptación, enfrentados como tipo PRD en aquellas camarillas facciosas llamadas tribus, que se desgastaban, no requieren enemigos afuera, si con los de adentro tienen. Ahorita andan muchos oportunistas, los neomorenistas, vistiéndose como redentores del servicio público y aman profundamente a la comunidad. No veo en el escenario figuras competitivas. Yo creo, por la situación que tiene hoy día Armando Certuche, sea una garantía de ganar. Y por Acción Nacional veo a Chuma como una opción, digamos que válida para Acción Nacional, y está en una posición que históricamente ha sido la punta de lanza para buscar la alcaldía. Creo que Comapas están Comapa, Garza de Co sería uno de ellos. Va a haber un problema en cuanto al sistema de partidos. Más bien yo veo también escenarios de candidatos independientes, pero auténticamente independientes y no cortapisas de terceros. Habría que ver las opciones de una sociedad civil válida. Hay gente buena, mujeres, sí, mujeres como Laisa, por ejemplo, sí, gente buena, hombres que no tengan nada que ver con el sistema de partidos. No, me refiero a gente que puede construir. Tú tienes una imagen muy buena. Se trata de construir. Y lo que está en los partidos, dijimos hace rato, lo que más despreciamos los mexicanos, paradójicamente, es el sistema de partidos. Y es lo que el legislador originario nos pone como instrumento para que organice a la población. Dime qué tremenda paradigma. Diría mi abuelita, lo que no es de ver, ahí lo tienes, lo has de tener. Yo creo que puede haber sorpresas, pero así a bote pronto veo a Certuche encabezando la propuesta de Morena, veo a Chuma encabezando la propuesta de Acción Nacional, y por el PRI, pues mejor ahí la dejamos. En el PRI sí realmente no hay una expectativa válida, competitiva, para poder disputar con éxito la presidencia. ¿Le ves futuro a Rigo Ramos? ¿Disculpa? A Rigo Ramos. Rigo Ramos es el diputado plurinominal. Era a Rigo Ramos. Lo veo un tipo muy emergente, ingenuo, falta de visión política. No creo que tenga las condiciones que requiere una ciudad devastada como la que tenemos hoy día. Me parece que le faltan muchos ensayos que realizar. La política no es de oportunidad, ni es de abotez. Chuma tiene 3 veces disputando la alcaldía. Garza de Cos tiene 20 años y este hombre va irrumpiendo como de empresario. Cuando México se descompuso, precisamente fue con los tecnócratas, ¿lo recuerdas? Tú más o menos somos de la edad. ¿Recuerdas cómo México de un sistema de partido único, autoritario, autocrático e impositivo, pasamos a un régimen de empresarios, de hombres que salieron en Jaguar, en YAL, y tomaron las riendas del país y lo dejaron, pero para llorar? El empresario, el señor presidente lo ha dicho, López Obrador, nada más que a veces se contradice él solo, que el poder político se entiende que el poder político lo ejercen políticos, profesionales, ¿sí? Que eso no es garante de buen gobierno tampoco. Tampoco es. Pero bueno, está mejor ver, yo diría, en comparación Armando con el señor Ramos, pues no hay comparación alguna. Ahí Armando lo supera en toda la línea, por lo que significa Armando para la opinión pública, un tipo que ha tenido una carrera larguísima, desde la Diputación Federal, aquella que perdió con Rigo Garza por casi nada, y luego perdió con Higareda. Y de ahí en fuera Armando ha hecho
Me parece una carrera digna dentro de la honestidad. Creo que Armando tiene mejores condiciones. Habría que ver qué opinan los reynosenses, ¿eh? Exactamente. Porque eso es más importante. El PAN. Totalmente de acuerdo. Estamos de acuerdo que hay dos grupos. Francisco García Cabeza de Vaca, doctora Maki Ortiz. ¿Qué futuro ves tú como la doctora? Digo, es bien sabido que busca llegar al gobierno del estado. No le veo posibilidad a la gobernatura. La veo disputando una diputación federal. Una diputación federal, no creo que haya condiciones. Ahora habría que revisar también este punto. Es bien importante, Alfonso. Laisa, el Congreso del Estado tiene la facultad de decidir si la próxima gobernatura en Tamaulipas, para homologarla o empatarla con las elecciones intermedias federales o hasta la otra presidencial, es de 2 o de 5 años, 6 meses. Ahí habría que ver la posibilidad, y lo dejo para el análisis de la opinión pública también, qué decide el Congreso del Estado. Y evidentemente, en un sistema donde un ejecutivo tiene una gran influencia en los poderes del Estado mexicano, pues seguramente lo van a consultar, a ver qué van a decidir por Tamaulipas, si se va por 2 o se va por 5 y 6 meses. Y ahí, en esa posibilidad, no tiene oportunidad alguna Maki Ortiz. Lo veo desde los desencuentros, lo veo desde la rebatinga que ha sostenido con Francisco históricamente, desde que ambos andan en el quehacer, aunque Maki entró en el 2003, Francisco entró en el 2000, aquel triunfo histórico con Serapio Cantú Barragán y Vicente Fox. Sí. No, lo veo disputando, si es que hay condiciones para ella, una diputación federal, para mantenerla dentro del juego democrático, dentro de Acción Nacional. Y si se decide salir de Acción Nacional, pues yo creo que sería el peor error que pudiera cometer. Exactamente. No hay condiciones afuera para Maki por su formación ideológica, más que ideológica, su formación pragmática, de cómo ha ejercido el poder, ha sido tutelada de alguna manera por muchas mujeres y hombres que tienen una jerarquía y militan dentro de Acción Nacional, en las cúpulas de la Acción Nacional. Algo que podamos mencionar, subrayar, de reconocer el trabajo legislativo de actualmente los diputados en Tamaulipas. Oscar, ¿qué podemos destacar? Y quiero encontrar algo sustantivo. Oye, nos cuesta mucho al erario público, nos cuesta mucho a los ciudadanos. Yo quiero ver que despuntar, los quiero ver productivos, los quiero ver trabajando en beneficio. Te pregunto, ¿hay algo rescatable que digas tú? Oye, se sacó un 10, mira, la propuesta, la iniciativa que presentó, es lo que hacía falta en Tamaulipas. Tú que conoces todo esto, tú que analizas, tú que estás en constante movimiento, en expulgar las leyes y ese tipo de cosas, muy atento al Congreso, ¿hay algo atractivo, algo destacable? Hemos coincidido, yo creo que los ciudadanos de Tamaulipas, que históricamente hemos tenido representaciones parlamentarias de paupérrimo nivel, pero esta rompió todo paradigma. No me digas. Sí, esta rompió todo paradigma porque llegaron por tómbola algunos. Con todo el respeto que me merecen las damas, vengo de una de ellas y amé profundamente a mi madre porque ya no está aquí, y si estuviera, pues la amara más, ¿no? Llegaron varias mujeres que no tienen ni idea de lo que es el Parlamento, menos podrán procesar con inteligencia una ley que favorezca el interés de los tamaulipecos. Nada que rescatar, veo unos debates de muy bajo nivel. Tamaulipas requiere, o los parlamentos regionales o locales en México requieren de robustecerlos, de perfiles mucho más competitivos, de dar unas grandes piezas de oratoria, pero favoreciendo el interés colectivo. Vemos unas disputas con una retórica muy discutible. Hay un diputado que llegó con 12,000 votos, fueron los que sacaron, y quieren aspirar una dirigente de una maquiladora, que no recuerdo el nombre, de la maquiladora, que fue por Acción Nacional, ayuden por favor, Lara Verlo, llegó a tribuna, así, es un ensayo para recordar lo que estaban debatiendo sobre X tema, nada interesante, porque simplemente no me acuerdo, no era interesante. Sí. Y llega y se pone en el podio, y pone las manos así, y dice:
Bueno, señor diputado, déjeme contestarle. El libro Fulano, ¿recuerda? Y ese libro, La Granja, yo lo he leído, pues bueno, algunas veces porque tiene muchas cosas positivas. Dije, caray, ¿y cuándo lo escribió? Es como Enrique Peña. Imagínate, y luego la capacidad retórica de un tipo que no es su fortaleza, no es una crítica destructiva, tendrán otros valores, como los que andan metidos en política hoy, que son empresarios, dedíquese al empresariado. Esto cada día que pasa se convierte en un asunto mucho más complejo que requiere de las mejores mujeres, de los mejores hombres en la actividad política. Más allá de la honestidad, que es fundamental, se requiere gente competitiva, no de ocurrencia, no de arribar porque me recomendó mi compadre, el que ejerce el poder, no. Hoy día se rompen todo tipo de paradigmas en beneficio de los sistemas políticos mundiales, ¿eh? Miren lo que pasó en Francia, miren lo que está pasando en Perú. Están rompiendo con el esquema partidario. Hoy gobierna en Perú un candidato independiente. Hoy en la Quinta República Francesa, ¿quién gobierna? Un candidato independiente. En la República del Uruguay, la Oriental del Uruguay, gobierna un candidato independiente. O sea, es decir, cada día que pasa, vemos cómo evoluciona el sistema político, cómo una sociedad se vuelve más demandante, más politizada, más culturizada, y quiere, para su gobierno y para él, los mejores mujeres de hombres. Sistemas democráticos en América Latina, cuando los comparas con México, ¿por qué es bien obligado? Dice, oye, ¿y por qué le fue bien a Uruguay? Pues, ¿qué hizo Uruguay? No, bajo otras terrestres, no. Su misma sociedad le invirtió al régimen político en cultura. Acabó, mira Mojica, un paradigma mundial. ¿Por qué en México tenemos los peores referentes del sistema corrupto? Alfonso Laiza, para que la vean, la subí en Facebook, donde aparecen los señores feudales, el nuevo PRI, junto con panistas, junto con la izquierda. Ya en medio aparece, yo le digo así, Enrique el Quique Peña, de muy malos recuerdos para los mexicanos. Y lo rodean los dos Duartes en prisión. Lo rodea el ex gobernador de Nuevo León, antes del Bronco, se me va el nombre, Rodrigo Medina. Tomás Yarrington. Todos, bueno, Tomás Yarrington no estaba ahí, pero es un antecedente. Sí. Está Egidio Torre. Todo ese tipo de personeros que han dañado profundamente al sistema político mexicano es lo que tenemos que combatir, porque es intransitable que sostengamos un mecanismo como ese. O sea, un grupo político devastadoramente corrupto, cleptómanos, son auténticos roedores del presupuesto público. Es imposible sostener esa dinámica, ¿eh? Pero a veces, Adrete, aquí y allá y más allá, hay una descomposición tremenda. Yo no sé si aplaudirles o es motivo de preocupación lo que pasó en Baja California, que el gobernador electo por 2 años quería irse a más años. ¿Qué tema tan interesante estás tocando? Pues imagínate, o sea, en este México posmoderno, ¿no? Andar con oye, espérate, no es posible. Y lo peor tantito, yo creo que el gobernador es el menos culpable, ¿no? Los que votaron, sí, los que avalaron eso. Panistas y moranistas. Yo veo... No, pero no, el desliz que cometió la dama que me merece todo el repudio. ¿Quién, Olga? Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación. Es decir, después del presidente de la República, en su carácter de titular de Administración Pública Federal, sí, la señora juega un rol fundamental. Sí, ¿cómo no? Y ella le dijo públicamente, ¿lo vieron? Sí, no te preocupes, Bonilla, vamos a ampliar el periodo. Ya senté las bases, ya planché el asunto con la legislatura. Tú tranquilo. En democracias funcionales, ¿sabes qué pasa? Al día siguiente presentan su renuncia por dignidad, sí, por decoro. ¿Qué sucede cuando ves a un tipo como Bonilla que dice, a ver, jálame esos tipos que tengo en el Congreso, dales una lana, maxéalos, sí, o maicielo, algo así va el término, y salen, y luego lo más lamentable es que el gobierno de la República, mira, dejar de ser ingenuos para la opinión pública. Vivimos en un sistema de división de poderes solamente en la letra. Tenemos un dominio, el mismo modelo que implantó el partido único del PRI con el presidencialismo
lo tenemos hoy día. ¿Ustedes creen que la Corte le dio tantas largas porque sí? Le dio 6 meses para decidir algo que era arteramente inconstitucional. Exactamente. Era intransitable, porque no nada más era un asunto de una antinomia jurídica, no. Era ponerle en la torre a todo el orden jurídico mexicano. O sea, tardó. ¿Y por qué crees que decidieron por unanimidad? Las unanimidades generan sospecha. En una corte tan dividida, tan plural, Sí. que de repente este hombre está violentando. Dijo Lelo de la Rea, que me merece mucha suspicacia Lelo de la Rea conociendo su historia. En su recurso, cuando votaron en contra, dijo, esto es un atentado en contra. Y entonces, ¿por qué no decidiste al día siguiente que te presentaron el documento? O sea, es decir, vivimos en un juego de simulaciones y mentiras. El mismo gobernador Bonilla dijo, el presidente es mi amigo. Y luego los 2 días aparece con él. Así como Manuel Butler. Dijo, no me ofenda, por favor, yo soy honesto. Mi hijo también es honesto. Desde el 69 que no me robo un solo peso. Oye, eso en el vulgo se dice que no tiene mamá. Exactamente. Es No, un- y aparte, Que no fue un peso, lo de fue la un ley, dos. lo de la ley Bonilla, más de 4 gobernadores, dijo, si pasa, ya le hicimos, ya chingamos nosotros. Claro, la por aplicamos, supuesto. Imagínate lo que dices, una transformación, un desmadre iba a ser todo este asunto. Afortunadamente, la Corte dijo, señores, pero demasiado tarde. Porque era intransitable, Alfonso, era algo que ponía en predicamento Sí. a la de por sí deteriorada imagen de la Suprema Corte de Justicia como órgano constitucional. Era intransitable pensar que iban a avalar una insensatez como esa, ¿eh? Oye, y era de Morena, ¿no? Es de Morena. Sí, Morena. claro, es de Morena. No, y ahora aparece un priista. No, Y aparece, o sea, el problema es grave. Dice Uriel Danín Miguel Ángel, saludo para Oscar y para nosotros, muchísimas gracias, Gracias, Uriel, saludos Uriel. también para ti, gracias por estar siempre al pendiente de Agenda Pública. Dice, muy acertado el análisis de Oscar, es verdad, no hay condiciones para la mayoría de los que dice, no hay condiciones para la mayoría de los que entraron en tómbola. Saludos. El propio término implica análisis tómbola. Por eso hoy esta lección para mí es un termómetro, yo creo que lo van a compartir conmigo, es un termómetro inédito, Ujú. es un gran episodio, una disyuntiva para los mexicanos para tratar de provocar, tener una representación, una democracia representativa de primer nivel. Y vaya que se puede porque hay condiciones, yo veo a un México cada día más despierto. Hoy tengo contacto con grupos de politólogos de América Latina que me han invitado a participar con ellos y están en una situación muy similar, ¿eh? Uruguay y Chile son excepciones. Argentina está un grave problema de gobernabilidad, Perú también un problema grave. O sea, es decir, están buscando ellos también métodos para la instauración de nuevas maneras de ejercer el poder. Y no se entiende sin que haya representantes de nivel. O sea, ¿qué se requiere? Hombres y mujeres, los mejores de la entidad o los mejores del país, para ocupar esas responsabilidades temporales. Porque en el poder no es para siempre. Aunque nos han vendido la idea de que el gobernante le debemos rendir pleitesía. Y crecimos bajo el modelo de la omnipotencia presidencial. El presidente era elevado a rango de Dios. ¿Recuerdan? Tú eres más joven, pero ¿recuerdas? ¿Qué era? El presidente en turno era el señor presidente, las que usted diga, ¿qué horas son? Las que usted quiera. Y los demás simulaban acompañar una democracia que era ficticia. En el 76, ¿recuerdas? Con López Portillo, fue candidato único, no hubo adversario. O sea, es decir, no puedes. Tienes que construir gobernabilidad y democracia. Y solamente es a partir de una sociedad politizada. Podemos hablar Excelente. más, No, mucho horas, más nos temas. puede llevar horas esto. Horas, pero el tiempo se agota, el tiempo se termina. Agradecemos infinitamente la presencia de Óscar Aldrete, licenciado Óscar Aldrete, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y una cátedra que nos brindó, y bueno, pues sobre todo para usted y para nosotros, un alimento que se digiere bien y que nos va a dar mucho de qué hablar. Óscar, Bien, te queremos y hacer que la cordial vienen invitación. cosas- y se va a poner Vienen, bueno, vienen ¿eh? cosas buenas más. A partir de septiembre, si el coronavirus no lo permite, Exactamente. si el coronavirus, digo, hay que aclarar, Sí. vamos a estar también muy al pendiente y pues te invitamos a que colabores con nosotros. No, muchas Oscar, gracias, con gracias, estos- claro, con el tus gusto. análisis.
¿Cómo Gracias. lo hemos venido haciendo? Ya un No, tiempo. pues ya tenemos muchos años, ¿no, Leison? Ya. Desde Cablecon, no, ya Digo, mejor le digas porque ya mejor ahí dejémoslo. Apenas ayer, hombre. Oscar, uno de los formatos de Agenda Pública 2020 es que cada uno de los invitados en el día que nos visita plasma en esta agenda un mensaje para sus servilletes, para sus... No, claro, por supuesto. De lo más profundo de tu corazón. De lo más recóndito. Yo así dije yo, no se asusten cuando dice, oiga, cada invitado que venga, no traje la cartera. Ah, caray. Es que no Dile, soy muy, oye, no soy muy no, sospechoso, muy así. Entonces, cada uno de los invitados que vienen, ay, que nos pones a pensar, oye, no traje la cartera, hoy no puedo. No. Cada No, invitado que no para viene nada, ¿cómo crees? nos pone ¿Te la ahí pluman? un mensaje. Claro, claro. Adelante, Alberto. Pongas tu mensaje porque ahorita lo vamos a leer. Sí, despláyate, o sea, no tengas, si tienes que lo hagas tú, ya, ponte, o sea, no te detengas por nada. Interesante. Mientras, ¿qué te parece si Maicano. vamos a tiempo a los patrocinadores? Laura? Sí, sin duda alguna. Es tiempo de hablar de los patrocinadores que gracias a ellos es posible Agenda programa Pública llegue. 2020, que formen parte de nosotros. Muchísimas gracias por ser parte de este espacio que está hecho completamente para todos ustedes, como lo es de mis amigos de mi barrio Barber Shop, los profesionales, quienes ya necesitan un buen corte, oiga, quienes vivieron en la cuarentena y no salieron para nada de sus hogares, aquellos hombres que nos están viendo en este momento, que ya necesitan un buen corte, quieren marcar la diferencia, quieren marcar su estilo, váyanse directo con mis amigos de mi barrio Barber Shop. Ellos están ubicados en Boulevard Hidalgo. Para que se ubiquen, están frente a la iglesia San Pío. No tienes pierde, ahí está mi barrio Barber Shop. Ellos trabajan de lunes a domingo, de un horario de 10 de la mañana a 10 de la noche. Citas para salvaguardar la vida tanto del empleado como del trabajador. Trabajando por citas. Si tú quieres agendar tu cita, hazlo al 8991 65 23 25 o al 8991 84 96 07. Mi barrio Barber Shop, tu performance en manos de los profesionales. También para quienes anden buscando alguna defensa, algún faldón, algún cofre, algún faro, alguna parrilla cromada, cualquier accesorio que tú quieras para tu vehículo, vete directo con mis amigos de El Martes. Ahí encontrarás todo lo que tú andes buscando para tu vehículo, carro, camioneta, de cualquier año, cualquier modelo. Tienen excelentes precios comparados en todo Reynosa. Olvídense ya de andar buscando piezas usadas. Váyanse directo con mis amigos de Autopartes El Fénix. Ahí encontrarás todo a un excelente precio, las piezas nuevas y con garantía, una excelente calidad de cada uno. Ahora, que si tú les dices, ¿saben que Laisa Reina me dijo que ustedes me iban a dar un excelente precio en lo que yo ando buscando? Te lo van a hacer válido, excelente precio. ¿Por qué? Porque están viendo pues, la crisis difícil económica que estamos viviendo en estos momentos. Ponen a tu disposición los siguientes teléfonos: 454-8866 y 8995-488361. Recuerda, recuerda que el Fénix Autopartes está para atenderte. También están muy activos en las redes sociales. Búscalos como el Fénix Autopartes. Váyanse directo con mis amigos. Ahí encontrarán todo, porque lo mejor para su vehículo, solo el Fénix Autopartes. El Fénix. Me parece extraordinariamente bien. Y recuerda también, Innovaciones Español está a sus órdenes. Innovaciones Español, una empresa 100% mexicana, con precios totalmente accesibles. Sabemos que no somos eternos, que alguna vez nos vamos a ir derechito al cielo. Innovaciones Español en Reynosa, precisamente está a sus órdenes. Le doy a conocer las ubicaciones: Boulevard Hidalgo 1415, Colonia Longoria, y la sucursal Praxedis Balboa 1397, Colonia del Bosque. Nada más, servicios funerarios desde 8,000 pesos, servicios de cremación desde 8,000 pesos. Innovaciones Español en Reynosa, una verdadera mano amiga en esos momentos difíciles que la vida nos depara. Gracias por la confianza a todo el equipo de Innovaciones Español. Gracias, Laisa, gracias por la oportunidad, gracias precisamente por la confianza brindada a cada uno de nosotros.
Bien, ya tenemos aquí el mensaje de Adelante, Oscar. adelante. Dale. A ver, oportunidad. esas son las palabras que el día de hoy el licenciado Óscar Aldrete nos dejó plasmado en esto, que es la agenda pública de nosotros de aquí. Y dice así: y gusto compartir cuadro con dos amigos que aprecio. Seguimos en la ruta de la retroalimentación. Gracias por la oportunidad. Nada más, Óscar, tu Sí. nombre. Y la firma. Tu Nombre y firma. Sí. Sí. Hola, ¿Tu o el nombre. autógrafo? Sí, Autógrafo. porque... ¿Autógrafo? Sí. Muchísimas gracias, Oscar. Hombre, gracias. Al Gracias por ese contrario. mensaje. Y pues está de más decirte, porque tú ya lo sabes, Sí. que este espacio pues siempre va a estar abierto para las veces que tú quieras venir a colaborar con nosotros. Claro. Los temas, bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Son temas que nos apasionan, nos gusta, la cuestión de la política. Sí, sí. Y luego hay personajes que nos dan de qué hablar, pues más, ¿no? Yo me quedo con la sinceridad, con el comentario crítico, pero sobre todo responsable. Dice, yo voté por López Obrador, pero hoy veo que las cosas, pues, no van como yo quisiera, no está haciendo las cosas bien. Es decir, es un pensamiento crítico, es una crítica, pero a la vez responsable, pero sobre todo honesta. ¿Sí? O sea, las cosas nada más como son, sin ponerle ni quitarle. Y eso, pues eso vale mucho. Sí, Señores, pues eso vale muchísimas mucho. gracias. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Y claro, a la hora que tú me digas, o ustedes me digan, ¿sabes qué? Listo, pues vengo. Excelente. Con gusto. Gracias al auditorio por la atención. Gracias. Gracias, Óscar. Óscar Aldrete, analista político y ya, sobre todo, amigo de nosotros. Claro. Gracias. Gracias, Madera. Muy amable, no, gracias a ti, al contrario. La Y cita mañana mañana. nos esperamos nuevamente. Con invitados en Agenda Pública 2020, las citas a las 7:30. Sabemos a la hora que iniciamos, más no a la hora que terminamos. Muchísimas gracias. Mi nombre es Laisa Reina. No le deseo más que